ten cuidado, si siguen la división de ahí mismo, ten cuidado de ti mismo. Mira el primer peligro que tiene. Interesante. También nos dice a nosotros, ten cuidado de ti mismo, de tus pensamientos, de tu ideología, de tus corrientes. Ten cuidado, cuídate. Segundo cuidado, ten cuidado de la doctrina. La orden, debes cuidar la doctrina, ten cuidado de la doctrina. Y tercero, ten cuidado de persistir o perseverar en ello. O sea, son 3 cuidados en la orden que el apóstol Pablo le da a Timoteo. ¿Y cuáles van a ser los beneficios entonces si tengo cuidado de mí, tengo cuidado de la doctrina y tengo cuidado de perseverar en esto? ¿Qué voy a conseguir con esto? Pues haciendo esto, ¿ve? Esas 3 cosas. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero aquí hay un tremendo problema del texto, que si lo malinterpretamos, podríamos llegar a una temprana conclusión, errada por cierto, de pensar que nuestro accionar va a generar la salvación y que puedo motivar a otros a hacer exactamente lo mismo para que consigan su salvación. Entonces nos preguntamos, ¿es eso lo que dice el texto? Bueno, lo dice, pero no es lo que está comunicando. Necesitamos mirar el texto, ponerlo en su contexto, su órbita textual y decir, ¿qué está comunicando el Señor por esa palabra para la edificación nuestra? Así que el Señor nos ayude. Hemos titulado este sermón La senda de la piedad. ¿Les parece que oremos? Amén. Para que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. Bueno, estamos en lo complejo del texto que hemos leído, pues haciendo esto del hacer, Reina Valera lo traduce así, ¿no? Desde el griego, esta traducción que tenemos nos dice, pues haciendo esto, y dice, te salvarás a ti mismo. Pero, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con esta expresión? Entonces debemos revisar el texto para que seamos edificados, cada uno de nosotros. Y hemos hecho un ejercicio durante estos 11 sermones que dice el texto dentro de su órbita textual. Pongamos el texto, pero dentro de todo el mensaje, no separado de él, porque eso, ustedes que ya son personas del siglo XXI, que han pasado por educación, muchos de ustedes tienen mail y no leen una parte de un mail, sino que leen el mail completo. Eso es de perogrullo, ¿cierto? Entonces, por eso mismo tenemos que hacer con la Biblia, ¿no? Por eso, en lo personal, no me gusta mucho el pan de vida. Ese que usted saca como la suerte del día, voy a sacar el pan de vida, el que me dice. Entonces, no me gusta mucho porque puedo interpretar esa frase dentro de su contexto alejado, de acuerdo a mi criterio, y yo quiero que me diga cosas lindas. Entonces, de verdad que ya sabemos que el texto tiene que ser analizado en su órbita textual y obviamente que eso lo hacemos con un objetivo cada vez que nos acercamos a la Biblia, es saber qué me dice el texto a mí ahora, qué les dijo a ellos, por qué se escribió, pero ahora al hacer exégesis, extraer de él el principio o verdad por la cual fue puesta en la Biblia para comunicarme ahora algo a mí en este tiempo que estoy viviendo. Veamos el contexto histórico. Ya sabemos, hemos visto en otras ocasiones que Timoteo es un joven pastor en un concilio de ancianos que dirigían las iglesias, una estructura bastante plural de gobierno. Y aquí permítanme solo hacer un pequeño paréntesis, porque se critica a la iglesia pentecostal que es muy vertical y que no es plural en su gobierno. Pero eso es un error de concepto,
porque nuestra iglesia, a la que pertenecemos, sí es plural en su gobierno. Hay líderes, hay ancianos, hay estructura, está diversificada hasta llegar a lo más mínimo, pero imagínense que esta pluralidad de gobierno llegue hasta lo más mínimo. Hasta mi casa podría ser plural de gobierno, ¿cierto? Entonces mis hijos mandan y todos tenemos que llegar a consenso. No puede ser así. Hay una estructura de organización que tiene ancianos que gobiernan y nuestra iglesia tiene toda esa estructura, no se las voy a comentar ahora. Pero sí somos una institución de gobierno plural, con un anciano a la cabeza. Lo mismo es acá en Éfeso. Timoteo, aunque es un joven pastor, no es un pastor autónomo, separado, independentista, que no tiene un concilio de pastores y de ancianos. Entonces hay una estructura de gobierno y él está ahí dirigiendo. Pero donde se encuentra la iglesia de Timoteo, que es Éfeso, es una iglesia que está en una cultura muy, muy avanzada para su entorno. Y cuando vamos comparando la cultura de los efesios y la contrastamos con nuestra sociedad, hay mucho que ver ahí y mucho que comparar. Las corrientes de pensamiento. Hay una cultura que ha crecido mucho en ese tiempo, que creció mucho en ese tiempo, que se llama escolástico. Ahí ustedes después lo investigan, pero escolástico significaba que ellos querían comprender la revelación de Dios y aplicarla con su realidad contingente. Por eso que atraían a su manera de pensar la cultura, la adoración a la materia, la adoración a la liberación sexual. La liberación sexual no solo de este siglo, viene de mucho tiempo atrás. Entonces, había una liberación sexual en Éfeso, había un templo a la diosa Diana y había una corriente de pensamiento muy, muy, muy grande. Aunque en la iglesia había intentado penetrar esta corriente de pensamiento escolástico, que tratar de encontrarle dirección a lo que Dios está diciendo en su palabra con respecto al entorno y tratar haciendo algo, una mezcla difusa. Como traer el mundo a la iglesia y la iglesia unirse al mundo y a través de la Biblia o los textos conocidos en ese tiempo, tratar de encontrar respuesta a todo lo que la sociedad pretendía encontrar. Ahora, surge en el tiempo del apóstol una máxima que siempre tenemos que considerar nosotros, que se llama Magister Dixis, otra palabra que usaban ellos, que en el fondo eso es lo que ellos tenían de base. ¿Lo dijo el maestro? El Señor enseñó eso porque la base de nuestra doctrina es las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, dijo Jesús. Entonces, lo debemos preguntar, ¿lo dijo Jesús? ¿Lo pronunció Él? ¿O son ideas o corrientes que han surgido de pensamientos, de ideologías de hombre? ¿Lo dijo el Señor? Eso debemos preguntar. ¿Qué dice el Señor al respecto? Puede ser mi pensamiento y yo estoy interpretando al Señor, pero el Señor lo dijo. Y eso tiene que ser nuestra regla, nuestro canon que va a definir nuestros pensamientos. Otro tema muy, muy importante en este escenario en el cual se encuentra Timoteo es el gnosticismo de aquella época. ¿Qué decía el gnosticismo? Hacía grandes rasgos, yo soltando algunos matices ya para poder llegar al texto de te salvarás a ti mismo. Entonces, ¿qué decía el gnosticismo de la época y las corrientes de pensamiento que surgieron abundantemente en esa época? ¿Qué decía? Decía creer en la existencia de Dios. El gnóstico no es ateo, entre paréntesis. El gnóstico cree en una fuerza superior, en un ser superior. Pero ¿cómo desarrollaron ellos el pensamiento? Dijeron, Dios es tan santo, es tan puro, es tan eterno, es tan distante, es tan extremo, que no puede tener relación con la materia. Entonces lo que ha hecho este Dios, según ellos, es mandó una especie de mutación en el tiempo. Una parte de su personalidad, mire, no es lo que yo creo, estoy diciendo lo que ellos creían de base, y esto va sustentando todo el gnosticismo,
Ellos creían que Dios sacó una parte de sí mismo para ir evolucionando en el tiempo o involucionando en el tiempo y transformándose hasta tener la capacidad de relacionarse con la materia. Y quedó plasmada esta idea en la materia. Y de la materia empezó a crear todo. Entonces, esta materia creada no tiene conexión con esto divino. Por eso el gnosticismo dice, yo sé que existe algo, pero es demasiado distante a nuestra materia. Nos dejó una parte de él en nosotros y que está en la materia, en los árboles, en la naturaleza, en el universo, las estrellas. Y termina concluyendo el apóstol Pablo en los Romanos diciendo, el hombre fue entenebrecido, dice, no comprende. Empezó a adorar a las cosas creadas antes que al Creador. ¿Por qué? Porque su mente está entenebrecida. Eso es lo que está ocurriendo en torno a la cultura de Timoteo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Si lo pudiera resumir en 2 palabras, porque yo sé que para domingo en la mañana, después de una semana laboral, es complejo lo que estoy diciendo. Si lo puedo resumir en 2 palabras, hay corrientes de pensamiento ideológico, pero abundantemente, y penetrando en la iglesia. Y dentro de la iglesia hay muchas corrientes de pensamiento tergiversando lo que es el evangelio. Y eso sí que es preocupante porque esa es una realidad evidente en nuestro tiempo. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso mucho tiempo antes de esta carta, obviamente. Él estuvo enseñándoles todo el consejo de Dios, sentó a la iglesia de Éfeso bases sólidas en la fe, la sana doctrina. Una cosa es recibir discipulado, una cosa es ser enseñados en la palabra, una cosa es ser forzados a la búsqueda de la verdad. Pero algo muy distinto es que esa verdad que ha sido expuesta con veracidad, como lo hizo el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, que esas personas perseveren en esa verdad. Porque yo podría quedarme con un conocimiento intelectual de las cosas de Dios, pero no tener una ortopraxis, o sea, una práctica del conocimiento adquirido. Y ahí está la dicotomía, que recibo la enseñanza, pero mi perseverancia no va de acuerdo a la enseñanza. Entonces alimenté mi cerebro, pero mi ser por completo no está en conexión con esa propia educación. Entonces podríamos ser nosotros vanidosos aquí, crecer en vanidad, en orgullo, decir, no, nosotros tenemos una escuela de discipulado y tenemos una plataforma. ¡Wow! Y estamos viendo las doctrinas, tremendo, sí, perfecto, se lo concedo, dicen hoy día. Se lo concedo el punto. Bien, se lo concedo, check. Pero ¿de qué serviría si todo este cúmulo de conocimiento que vamos recibiendo no afecta positivamente nuestro quehacer cristiano? Eso estaba pasando en Éfeso, que fueron enseñados por el propio apóstol. O sea, imagínense que aquí tuviéramos al apóstol Pablo de enseñador. Y yo sacaría pecho y decía, no, en mi iglesia el apóstol Pablo fue el que escribió 13 cartas, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, yo fui educado a los pies del apóstol Pablo, así que a mí no me cuentan cuentos. Yo podría ser orgulloso, ¿cierto? Vanidoso, soberbio. Mire la preocupación que tenía el apóstol Pablo con ellos. Si usted va a Hechos 20, del 17 hasta el 38, pero voy a leer solo 2 versos. Ahí él se despide de los ancianos, o sea, citó a este concilio de ancianos, dirigentes, oficiales, líderes de la iglesia, predicadores, los sentó y él les advierte algo, justamente visionando este contexto que va a encontrar la iglesia en el corto plazo de toda esta ideología imperante. Entonces en el 28 del Hechos capítulo 20, 28 y 29 solamente voy a leer, él dice, el apóstol Pablo, y es muy parecido a lo que le dice a Timoteo, por eso lo estoy citando. Por tanto, después dice, he estado enseñándoles todo el consejo de Dios, les enseñé todo esto, le hice discipulado, se conectaron online, hicieron tareas, leyeron
el material que les mandé, Renuevo hizo lo suyo, los niños hicieron sus confesiones, todo por tanto, dice él. O sea, ¿para qué lo hicimos? Por tanto, por algo se hace. Mirad por vosotros. O sea, el peligro que puede haber en ustedes mismos. Mirad por vosotros. Y no solo por ustedes, sino por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por ancianos o obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Y dicen, recuerden que Él ganó por su propia sangre. Ustedes no han ganado nada. Ustedes no han ganado ningún alma. Voy a decir, nosotros ganamos alma. ¿Qué alma? Aquí le está diciendo, mire, yo les enseñé todo, ustedes fueron puestos para apacentar, pero recuerden siempre de cuidarse de ustedes mismos, porque las almas las ganó la preciosa sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, la ganó con su propia sangre. Y aquí la advertencia, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no van a perdonar el rebaño. Entonces, cuídense, por favor. Entonces, Timoteo es un joven pastor que dirige a esta iglesia en Éfeso y está sufriendo lo que el apóstol había anunciado: corrientes escolásticos, gnosticismo, falta de evidencia de crecimiento y madurez en la congregación, una mezcolanza de ideas, un desorden. Entonces, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, si ustedes lo ven en la propia carta, en el 6:20 dice, oh Timoteo, lo exclama, él dice, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, dice. Evita las profanas conversaciones sobre cosas vanas que no sirven. Edifica, no destruyas. No te vayas por las cosas banales, las cosas vanidosas. No te vayas por el camino de la soberbia. Cristo compró a su iglesia y a ti te pusieron a apacentar esa iglesia. No seas vanidoso, no. Evita disputas profanas. Evita los argumentos de la falsa llamada ciencia, dice. Bueno, ¿qué es lo que es la ciencia? La ciencia, por definición, no le va a dar respuesta al cristianismo. A veces los hermanos se confunden. Porque la ciencia, parte de la base, la propia definición de ciencia es la observación de hechos objetivos. De ahí surge la ciencia. La ciencia es observación. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar respuestas a un Dios que es invisible, poderoso? Respuestas a través de la ciencia, si la ciencia no puede observar a Dios y Él no se da a conocer a través de la ciencia. Él se da a conocer a través de la revelación especial puesta en su palabra. Entonces dice, no sacan nada, Timoteo, de discutir argumentos de la ciencia, de la observación, de la ideología de los hombres. No te entrampes en eso, en estar discutiendo tonteras. Y aquí una advertencia para nosotros como iglesia. Estamos en la etapa de la globalización. Usted tiene información de todo el mundo, del quehacer de iglesia, de no iglesia, de la ciencia, de todo, en un clic en su teléfono. Lo tiene ahí. Lo puede ver, lo puede escuchar. Puede tomar frases que las dijo tal personaje, pero que son también sacadas de contexto. Son titulares del periódico. Y ir nutriendo nuestro cerebro con esa información. Se levantan profetas a anunciar cosas de Israel, a anunciar cosas de la vida, a anunciar cosas de la iglesia. Se van a levantar muchos hombres tergiversando la verdad. Por eso es necesario que no entremos en discusiones o disputas que son banales. No sirve, le dice, no lo hagas. ¿Y cómo remata el apóstol Pablo en un orden distinto esta expresión? Si ustedes van al 1 ahora en el versículo 17, el apóstol pone las bases que debe tener el cristianismo, nuestro estudio, nuestra creencia, nuestro fundamento. El 1.17 dice, por tanto, entonces, otro por tanto, ¿ves? Les di dos por tanto. Este segundo por tanto, que lo encuentro en el 1.17, dice, por tanto,
en medio de toda esta corriente, recuerda esto: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es. La ciencia no me da respuestas. Las ideologías no me dan respuestas. Entonces, como no está en la ciencia, no está en la ideología, no está en los pensamientos de los hombres, no puedo tratar de hacer valer mi posición escritural, espiritual ante estas corrientes. Dice el apóstol: deséchalas. O sea, no quiero usar una mala palabra, pero no las consideres. Timoteo se encuentra en un ambiente hostil, tal como nosotros nos encontramos en un ambiente muy hostil. De verdad se lo digo, si usted revisa la historia de la iglesia, 20 siglos, nunca fue tan complicado ser cristiano como en nuestro tiempo. Yo les hablé cifras alarmantes la semana pasada. Nunca fue tan difícil ser cristiano, porque se nos penetran las ideas liberales, ideas de pensamiento. Tratamos de servir al Señor, pero con nuestro criterio. Aprendemos, pero para llenar el cerebro de información, porque así, y eso eso está inserto en nuestra formación. Esta generación fue formada así. Fuimos formados, pasamos por 20 años de educación. Pues hermano, fíjense, el 30% de nuestra vida, los que viven un poquito más, 30% de su vida estudiando y metiéndose información en el cerebro. Y todo parece que ser información. Y de repente usted en la vida reflexiona cuando ya le salen las canas y dice: ¿y para qué estudié tanto? ¿Y para qué me pasaron los algoritmos? ¿Para qué me sirvió? Sí, pero eran materias que había que pasar. No sé si por la educación, para sustentar el financiamiento de la universidad, no sé, pero por alguna razón están ahí las materias. Que al final nos tienen este círculo de pagar. Entonces, Timoteo se encuentra en un ambiente hostil y nosotros nos encontramos en un ambiente muy hostil. Muy hostil. Por eso conviene atender la palabra del Señor. No vivir un culto solo centrado en la emoción del momento. Porque si nos centramos solo en la emoción del momento, este pastor va a tener que inventarle cada cosa cada domingo. Entonces el próximo domingo le tengo que invitarlas para que vengan, todas las mamitas vengan, porque, ¿entiendes? Y después en junio tengo que invitar a los papitos, y después tengo que inventar al abuelito, después invento el día del pastor. Entonces después invento cualquier cosa porque tengo que ir manteniendo el rating arriba. Entonces después por ahí un sueño. Después una palabra profética. Y después, entonces podía ir buscando argumentos para mantener atraído a la gente, porque la gente quiere información y emoción. Es muy parecido lo que pasa con Timoteo, por eso es que conviene atender la carta. Puede traer sanidad, medicina a nuestra alma. Persevera en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Bueno, él tenía en un ataque exterior la oposición de toda la religión imperante, un mundo empresarial que estaba financiando toda esta corriente y la iglesia ahí sufriendo los ataques. Peor aún, que lo que el Señor había anunciado por el apóstol Pablo en Hechos 20, le dijo: de ustedes mismos se van a levantar hombres que van a dejarse llevar por su concupiscencia, por sus pensamientos. Y yo los demando delante del Señor. Anticipadamente les dijo a ellos, los miró al ojo y les dijo: los demando, porque yo les voy a enseñar la palabra, pero ustedes tienen que caminar en ella. Pero yo sé que de entre ustedes se va a levantar gente que va a tratar de destruir la iglesia. Y yo los denuncio delante del Señor. Se los dijo anticipadamente. Bueno, lo denunció el apóstol, pero Timoteo lo está viviendo. Y esa es la carta que le avisa. Había entrado falsa doctrina a la iglesia, falsa enseñanza. ¿Cómo podemos conocer la falsa enseñanza? ¿Cómo usted va a conocer la falsa enseñanza? Tiene necesariamente que ser edificado en la verdad. Tiene que conocer la verdad. Si no conoce la verdad, a usted no
No le pasan un billete falso porque usted conoce el verdadero. Usted lo toca y dice, no, pues este es una fotocopia. Cuando salió la fotocopia color, a varios se los engañaron, ¿no? Haciendo billetes, pero después la gente lo toca, lo mira, lo trasluce, dice, no, hay una luz violeta, y dice, no, yo sé porque este es verdadero. Conozco, ya tengo antecedentes, fui informado cuál es el verdadero. Pero si no soy informado cuál es un billete verdadero, voy a ser fácilmente engañado. Y si la iglesia no es educada, no es edificada, para los que no les gusta el estudio, para los que rechazan la formación discipular, es demasiado peligroso estar a expensas de la emoción. Demasiado peligroso, hermano. Y esto está viviendo él, falsa doctrina dentro de la iglesia. Y peor aún, lo va a decir el Señor Jesucristo en Apocalipsis, refiriéndose a la iglesia de Éfeso. Vea el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, dice que peor aún, dentro de la iglesia de Éfeso se van a levantar falsos apóstoles. O sea, echando por tierra toda la enseñanza y colocando otro fundamento. Entonces, avanzando en esto, si usted va a 1 Timoteo capítulo 3:15, ya voy llegando al texto, voy acercándome en este contexto para llegar al texto que les leí. En el 3:15 se podría decir que el escrito del apóstol Pablo a Timoteo tiene su médula. Ahí es donde le da el objetivo de por qué le está escribiendo. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto, Timoteo? ¿Por qué te estoy hablando de la doctrina? ¿Por qué te estoy hablando de los falsos maestros? ¿Por qué te estoy diciendo que cuides esto? ¿Por qué te lo digo? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, ¿para qué si tardo? Dice el apóstol. Yo quiero ir, pero el apóstol está pasando un tema legal, está prisionero, lo están libertando, lo vuelven a tomar prisionero, entonces está lejos y él está preocupado por la iglesia de Éfeso. Entonces le dice en el 15, para que si tardo, y eso debemos subrayarlo nosotros, sepas, tienes que saber, o sea, dentro de todo tu conocimiento sobre la estructura bíblica, discipulado, toda tu fundación teológica, tienes que saber algo más que es muy importante. Fórmate, aprende, edifícate, fundamentate, pero sepas cómo debes. ¿Lo leen ustedes? Aleluya. Tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, no llenes solo tu cabeza de conocimiento, sino que esto tiene que ir acompañado de un camino. Debes conducirte en la casa de Dios. No le dijo cómo debes conducirte en tu entorno. Escúchenmelo los que no se quieren congregar. Los miro a la cámara. Lo dice claramente la palabra del Señor. Debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente, dice. ¿Quién es esta iglesia? Es la columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa? Que la iglesia es el mástil sobre donde debe flamear la sana doctrina. Eso es la iglesia. Y yo soy parte de la iglesia y en esta iglesia debo conducirme para que la verdad flamee. Pero si tengo conocimiento intelectual, pero me falta la ortopraxis, ese es el término técnico, que es decir, cómo es mi perseverancia, cómo es mi accionar. ¿Está disociado de ese conocimiento? Debo analizarme a mí mismo y decir, Fernando, ¿has tenido cuidado de ti mismo? ¿O te sabes bien la doctrina, la puedes exponer? Hoy no hay como cuando mi pastor me enseña, ¡oh, qué tremendo! Pero si está disociado de mis actos, de mis hechos, de mi accionar. En las universidades hay cursos de teología. Usted puede sacar un título de teólogo universitario y puede estudiarlo desde la perspectiva filosófica. Todo se puede estudiar si el cerebro fue para eso. Entonces, ¿qué queremos? Conducirnos en la casa del Señor. Vámonos entonces, note aquí algo muy interesante.
que él va a conectar el versículo 15 con lo que le va a decir en el capítulo 4, pero ahí hay un himno. Es como que él está dándole el consejo y se le ocurre llamar al hermano Raúl que toque el piano y le dice, ahora vamos a cantar un corito. Eso es, porque en el versículo 16 él canta un coro, una alabanza. Léalo en el 16, por favor. Espero que me hayan seguido, 3:15, la médula de la carta. Termina de decirle, condúcete en la casa del Señor, y termina cantando un corito. Mira el corito, 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí va a decir, va a conectar todo con la palabra piedad. O sea, ¿cómo te vas a conducir en la casa del Señor? Mira el misterio de la piedad. ¿Te acuerdas, Timoteo, que cantamos el corito de la piedad? ¿Cuál es el corito de la piedad? Este es. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, le dice, esto es la esencia de la piedad. Que Dios, que es Espíritu, quiso tomar forma humana, que ya lo sabemos. Quiso tomar forma humana para reflejar un carácter de obediencia, de sometimiento, de amor. Porque, ideología, pensemos ideológicamente, ¿Dios podía salvar desde su trono? Sí, absolutamente sí. Dios podría haber dado un decreto, todos se vienen conmigo los que son, ¿para qué tanta historia y todo esto? Yo no tengo que darle explicación a nadie. ¿Y lo puede hacer? Lo puede hacer. ¿Lo hizo? No lo hizo. Él descendió, tomó una forma 100% humana siendo 100% divino, las dos sustancias en un personaje, para demostrar el carácter de la piedad. Y vimos su luz, su gloria, y habitó entre nosotros, dice, reflejando un carácter divino en lo humano, para que ahora lo humano, nosotros, avancemos al conocimiento de Dios, para que en nosotros se refleje un carácter de piedad. Es un llamado a la piedad, a que en nosotros se vaya reflejando cada vez más el carácter de Cristo. Solo así podremos saber cómo conducirnos en la casa del Señor. Entonces, ya en el segundo punto, ¿qué nos dice todo esto y cómo llegamos al texto teniendo todos estos elementos que el apóstol expone en esta carta? ¿Qué quiere decirnos el Señor? Inmediatamente, porque recuerden que no tiene capítulos ni versículos, entonces le dijo, condúcete bien en la casa del Señor. 2, cantó el corito de la piedad. 3, vamos al capítulo 4, versículo 1. Así sigue en su Biblia, ¿no? Si lo está viendo usted. Entonces ahora vamos al 4, después que lo aconsejó, le cantó el corito, y ahora el 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Un mensaje adicional acá. Los postreros tiempos no son nuestros tiempos. También tenemos que entender la mente del escritor, iluminado por Dios. El antiguo tiempo y el postrer tiempo tiene una fase que es Cristo. Todo lo que se interpretaba antiguo tiempo eran las promesas del Mesías. Pero cuando viene la fundación de la iglesia, es el comienzo de los postreros tiempos. Los postreros tiempos no son ahora como decir, no, si estamos viviendo los postreros tiempos. Somos parte de los postreros tiempos, pero los postreros tiempos comenzaron en Hechos capítulo 2,
cuando el apóstol Pedro dice, esto es lo dicho por el Espíritu, que en los postreros días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, pues ahora ha comenzado. Desde el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, capítulo 2, que marca la pentecostalidad de la iglesia, comenzaron los postreros tiempos. Desde el inicio de la iglesia, entonces, el Señor profetizó que se iban a levantar falsos enseñadores. O sea, la iglesia desde su fundación ha sufrido el ataque de falsos enseñadores, de doctrinas de demonios que quieren destruir la obra del Señor. Y cuando comprendemos eso nos vamos a dar cuenta que todas las cartas van a atacar justamente problemas doctrinales. ¿Por qué no preocuparnos entonces de la doctrina en nuestro tiempo? Es urgente, ha sido urgente desde el derramamiento del Espíritu Santo, porque el diablo usa esa arma de lucha contra la iglesia. El diablo no ataca emociones, el diablo ataca fundamentos. El diablo no usa emociones, el diablo usa tergiversar la verdad. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar entonces? Escuchando en sus oídos a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Entonces, en el 4:7, ya el apóstol está yendo directo a él y le está diciendo, Timoteo, iglesia, me dice a mí, hermano, le dice a usted, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y ahí viene la orden clave para nosotros como pueblo del Señor, como cristianos. Desecha las fábulas. No sigas cuentos, no sigas la ideología, no sigas cosas. Fábula es algo que no tiene sustento, que es imaginario. Ideología. Viejas, ¿de qué se refiere? Viejos cuentos, viejas historias. Viejas historias. Yo aquí podría contarle mucho, pero no quiero perder el tiempo, me quedan 10 minutos. Entonces, y usted se ríe. Bueno, usted sabe, después de nuestro sermón usted les cuenta. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Qué dice el consejo? Y no es consejo, perdón. Es un mandato solemne. En esta carta usted va a encontrar cerca de 30 mandatos, 30 órdenes que usa un verbo imperativo que le da un general a un soldado. Órdenes. Desecha las fábulas profanas, deséchalas. O sea, ni siquiera las consideres. ¿Qué tienes que hacer? Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Decía un exiguo exegeta, dice, el carácter piadoso de un hombre es lo que hace que nuestras vidas sean de complacencia para nuestro Dios. Vamos a complacer a Dios con nuestro accionar. La piedad es una devoción, es un amor, es una devoción puesta en acción. Es como ejercitamos, es puesta en acción. No puedo decir, no, si yo soy bueno, yo los quiero a todos, a mí me gusta mi iglesia, yo amo a mis hermanos, me gusta la alabanza, me gusta la doctrina. Podemos decirlo desde el romanticismo. Pero si usted no ora por su hermano, si usted no canta cuando tiene que cantar, si usted no predica cuando tiene que predicar, si usted no se congrega, ¿de qué amor me habla? Si usted no quiere crecer en el Señor, si usted no quiere ser edificado para edificar a otro, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué amor me habla? ¿De qué gusto me habla? No está ejercitando la piedad. Entonces tenemos que siempre, cuídate de ti mismo. Ve qué hay en tu mente. ¿Es tu mente, es tu ideología, es tu cultura? Porque muchos tenemos cultura evangélica. Yo tengo cultura evangélica porque yo nací, he estado toda la vida dentro de la iglesia. Tengo cultura evangélica, fui creado aquí. O sea, no, me desconocería no estar en la iglesia. Pero debo ver mis motivaciones. ¿Qué me hace estar en la iglesia? ¿Por qué estoy en la iglesia?
soy llevado de aquí para allá, mis pensamientos pululan. Entonces cuando uno no sabe por qué está en un lugar, entonces su ojo le van a iluminar su mente con su propio criterio. Entonces a mí no me gusta, no me gusta su reloj rosado. ¿Cómo se le ocurre pararse ahí? Usted canta, hermana, y con reloj rosado no sabe que distrae la atención de los hermanos. Ideología de pensamiento. Ideología destructiva, destructora, que dañan el cuerpo de Cristo. Entonces ejercítate en la piedad, es una devoción en acción, es amor, es fidelidad especial hacia los demás. Yo soy fiel a la hermana, soy fiel a lo que el Señor está haciendo en ella. Respeto el don de ella respeta mi don, porque comprendo y no lo puedo dejar de lado que Dios le colocó un don a usted para edificarme a mí, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo voy a atacar? ¿Cómo voy a usar la plataforma aquí para disparar? Por eso, hermano, algo tengo que decir, objetivamente. Las hermanas de comunicación, usted va a ver que ningún mensaje es destructivo. Ningún mensaje comunicacional tiene que ver con disputas necias de opinión, intercambio de opinión. Amamos la iglesia del Señor y tenemos que edificar a otros. No estamos entretenidos en cosas que destruyan. No nos podemos perder el foco. Esas son ideologías de hombre. Tenemos que buscar la edificación, entendiendo que Dios ha dado dones a los hombres en distintos lugares. Y la iglesia no es un letrero, no es una denominación. La iglesia es universal y universalmente a través desde el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2 hasta nuestros días, Dios ha levantado muchos instrumentos para su gloria y los dotó de dones. Y hoy día por el mundo entero, dentro de nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia, hay hombres que han sido iluminados por el don del cielo y están haciendo la obra del Señor y merecen todo nuestro amor, toda nuestra fidelidad, todo nuestro respeto. Y nosotros necesitamos que también se nos respete, tenemos que amarnos. Ese es el camino de la piedad. La piedad es el amor de Dios puesto en práctica, entonces a través de un carácter cristiano que ha sido santificado por la palabra del Señor. Termino para llegar al texto. Pero con todo lo que le he dicho, creo que el texto va a hablar por sí solo. Entre tanto que voy, le dice, versículo 13, ocúpate de 3 cosas. En esto tenemos que estar ocupados. Eso significa no perder el tiempo, no distraernos. Estamos en tiempos demasiado peligrosos. El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo está cercano. La escatología está dejando de ser escatos y se está transformando en una realidad. Ya no es un tiempo lejano, es ahora. Y lo estamos viendo. Yo no sé si usted ve noticias y qué es lo que está aconteciendo en todo nuestro entorno. Eso debe llamarnos a la reflexión permanente, que no podemos ser los mismos de antes, que tenemos que avanzar. Entre tanto, entonces, ¿qué voy? ¿Cuál es el consejo para mí? ¿Cuál es el consejo para usted? Ocúpate. ¿En qué nos vamos a ocupar? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Es un mandato solemne del apóstol venido de Dios a un joven pastor. ¿Y cuáles serán los distintivos de una iglesia que camina en la verdad y en la sana doctrina? ¿Cuál debiera ser el distintivo? Ocuparse. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Si usted ve que eso está pasando en su iglesia, aproveche de leer, de recibir la exhortación y de crecer en la enseñanza. No lleve su vida por las emociones. Por favor, es demasiado peligroso en nuestro tiempo. Muy peligroso, de verdad que es peligroso. Termino. 3 órdenes. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía por la imposición de la mano. No descuides lo que hay en tu vida.
Y yo les pregunto, ¿hay dones de Dios en usted? Y no los veo convencidos. Sí, hay dones, hay dones, hay dones. La propia palabra lo enfatiza y dice que Dios repartió dones a cada uno en particular. ¿Qué significa? Que lo miró y le dijo, este es tu don, ese es su don, este es mi don. Me lo dio a mí y se lo dio a usted. No son iguales, somos distintos, pero somos necesarios. Usted necesita de mí y yo necesito de usted. Yo necesito de usted y usted necesita de mí. Esto no es como divorciarnos nomás y decimos nos divorciamos y que me voy a la iglesia al frente y partimos de nuevo. Es traumático irse a la iglesia al frente, hermano, es traumático. Otro día les cuento testimonio, porque yo tengo cicatrices aquí en el alma, sí, una cicatriz como de 50 puntos en mi pecho. Es terrible. Yo jamás, que el Señor me lleve a su gloria antes, promover algo así. Es terrible, es doloroso. Ocúpate mejor de la lectura, la exhortación, la enseñanza. Ocupémonos en eso. Ocupémonos de cuidar el don que Dios colocó y ponerlo en el ejercicio de la piedad. Que ese don sirva para edificar el cuerpo de Cristo, porque para eso fue. El carácter de la piedad se va a desarrollar en mí cuando usted trabaje su don. Cuando usted trabaje su don, vamos a ver la obra de Dios en usted y yo voy a ser bendecido. Y cuando yo trabaje el don que Dios colocó en mí, usted va a ser bendecido. Y nos bendecimos mutuamente y nos amamos. Eso es el camino de la piedad. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, que se descubra que lo estás aprovechando. Cuando dice, debes permanecer en estas cosas, la palabra que usa es en griego, epimeno. Es perseverar. O sea, usted no puede aprender un día. Tiene que perseverar en el aprendizaje todos los días de su vida. Es que ya me lo sé, ya pasé por fundamento. Pase otra vez por fundamento. Es que ya me lo sé, pase otra vez. Y pase otra vez. Y que su vida vuelva a leer. Cuando yo voy a la escritura y paso por un pasaje, o cuando nuestros hermanos nos exhortan acá y veo y digo, uy, pero ¿cómo no vi esto antes? Uy, qué tremendo, si lo había leído. Y lo peor que puede hacer el estudiante de la escritura es ir con ideas preconcebidas al texto. Decir, no, si ya me lo sé, no me lo estudio. No, si ya me sé la historia de David y Goliat. Pero estúdiala. Y va a ver que encuentra principios gloriosos. Persevera en ellos. No te quedes, hermano, por favor. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti, primera advertencia. Ten cuidado de la doctrina que aprendiste. Persevera en ello. Pues haciendo esto, y aquí llegué al texto, en la conclusión. La palabra que usa salvarás ahí, no es la palabra sotero, que es para la salvación. Esa es la palabra en el griego, sotero, por eso que hablamos de soteriología, la doctrina de la salvación. Entonces deberíamos preguntarnos, lo primero, es que después que le dice todo esto, ¿por qué le va a mostrar un camino distinto de la salvación si en el 3.15 habló el gran misterio de la piedad, cómo alcanzamos la salvación? ¿Por qué le va a decir algo distinto a lo que le dijo a los ancianos en Hechos capítulo 20, cuando le dijo que la iglesia había sido comprada por la sangre de Cristo? ¿Por qué le va a decir ahora acá, haz esto para que seas salvo? No tendría sentido, es descontextualizado. No le está diciendo eso porque no usa la palabra soteriología. No es el estudio de la salvación. Está diciendo otra cosa. ¿De qué le está hablando? De servicio, de piedad, de carácter, de enseñanza, de educación, de firmeza espiritual. De eso le está hablando. Entonces, la palabra que usa aquí es zozo. Zozo. Cuesta pronunciar en el griego. Es zozo. ¿Qué significa? Librar, perseverar, permanecer, mantenerte anclado. Eso le está diciendo. O sea, si tú, miren, léalo con esta forma. Ten cuidado de ti, de tus pensamientos. Ten cuidado de la doctrina, de la palabra. Persevera en ello, pues haciendo esto, estas tres cosas,
manteniendo esta disciplina espiritual, vas a poder mantenerte anclado al cuerpo de Cristo. Vas a permanecer en el cuerpo, te salvarás. ¿De qué te salvarás? De llevar tu vida por tu propio pensamiento. No es que cuídate de ti. Si haces esto, te vas a salvar de ti mismo, de tu pensamiento. Vas a salvarte de estar creando tú las cosas. Te vas a salvar de tú crear divisiones. Te vas a salvar de tú crear conflictos. Haciendo estas cosas, escudriñando la palabra, perseverando en la enseñanza, creciendo en ella, perseverando en la fe, desarrollando tu don, no le vas a hacer daño a nadie. Te vas a salvar de esas cosas, y no solo tú, sino a todos los que te oigan. Porque si te conocen que tú causas división, que tú causas daño, que tu carácter es duro, que tu carácter es fuerte, que eres religioso, que le andas poniendo la regla a todo, cuando pasen nadie te va a oír, nadie te va a escuchar, nadie te va a querer. Sálvate de estas cosas, sal, mantente apegado a la sana doctrina, mantente apegado a la enseñanza, mantente apegado a lo que te he dicho. No te dejes llevar por los pensamientos de tu entorno. Líbrate de la ideología, permanece en ello, y así te vas a salvar de estas corrientes, y con esto vas a salvar a otros de esas corrientes. ¿Se entiende? Eso es lo que le está diciendo el Señor al apóstol. Por eso tenemos que caminar, hermano, entonces en la senda de la piedad. La senda de la piedad es comprender la verdad de Dios en mi vida. Llenar mi mente y mi corazón de la verdad sólida de la palabra. El carácter piadoso se va gestando en nosotros cuando aprendemos la verdad y vamos sacando nuestros pensamientos. Necesitamos avanzar en eso. Y cuando yo avanzo en la senda de la piedad, lo miro a usted con amor. Usted me bendice. Yo miro a otro ministro en el sur, en el norte, con sus limitancias, con todo lo que pueda tener, está haciendo la pega de una o de otra manera. Yo no lo miro con recelo. ¿Por qué si el Señor nos abrió la mente, con esta mente que nos dio, va a servir como arma para dispararle a otro? Qué vanidoso sería de mi parte dispararle a otro, ¿verdad? Qué vanidoso sería de mi parte provocar a otro ministerio. Cada cual en lo suyo. Ocúpate de esto, que en tu entorno se enseñe la palabra, que conozcan la verdad, que el carácter de Cristo sea reflejado, que tu palabra sea coherente con tus acciones, que tu corazón cada vez más sea ablandado con el amor de la obra del Señor en otros. Cuídate de estas cosas. ¿Para qué? Para que te salves de las corrientes que están alejando a la gente de Dios. Por ahí los jóvenes, por ahí los hermanos van y buscan educarse teológicamente. A veces no encuentran educación dentro de la iglesia y es triste. Pero se van y buscan cualquier corriente y lo primero que le enseñan en la corriente es renunciar a su propia iglesia, atacar a su propio pastor, a sus hermanos. Qué terrible, hermano, qué triste. Me imagino y me pongo yo en primera persona y me imagino que me pasara. Que estos pequeñitos que los conocemos de chiquititos, que los hemos visto crecer, que oramos por ellos, intercedemos por ellos, nos preocupamos, la iglesia los cuidó, ¿no? ¿Cómo amamos a los niños? A mí me cuidaron cuando era niño, a mí las hermanitas me hacían los trajes de Navidad, las hermanitas me llevaban un dulcecito, otra hermanita me daba un billetito, y así siempre pasa, y aquí también pasa. Imagínense que me vuelva orgulloso y le diga, estos no sirven para nada, yo me voy a otro lugar, porque ahora estoy en este instituto teológico exiguo, tremendo, ay, no soy como es. ¿Se imagina la tristeza que le puedo provocar? Me imagino a los jovencitos que después me digan, no, el pastor Fernando anda perdido, no tiene fundamento, no sabía lo que... Imagínense, hermano, qué triste sería para mí. Qué triste sería después que apacenté, ¿no?, el cuidado pastoral, oré, intercedí. Y si hay otros que son más iluminados, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago yo en lo personal? Voy, aprendo, estudio porque quiero darle alimento a mi hermano, me documento y vengo y le enseño, pero no promuevo algo que destruya el cuerpo de Cristo. Es manejar, es andar
con un carácter piadoso. Y eso tiene que pasar en los predicadores. Usted va a ir avanzando. Estamos entregándole herramientas. ¿Para qué? Para que su carácter piadoso sea evidente, hermano. Yo no sé cuántos quieren avanzar a eso, a la piedad. A la piedad. Es lo que necesita la iglesia, es la senda de la piedad. Mirar a otros con amor, mirar a Dios interviniendo, no olvidando que la soberanía de Dios dirige todas las cosas. No es el hombre. Yo no he ganado a nadie. Nadie. Que me dice, ¿cuánto ganaste en Providencia? Oye, no me ofendas. No me ofendas. ¿Cómo me dices cuánto ganaste en Providencia? Otro dice, ¿qué estrategia están usando para que la gente vaya? ¿Cómo que estrategia? Te olvidaste lo que dice la palabra. Que la iglesia la compró Cristo con su sangre. Te olvidaste lo que dice la palabra, que no es del que quiere, no es del que corre, sino que de aquel que Dios tiene misericordia y lo trae. Te olvidaste que si el Señor nos da un conocimiento para entregarle a otro, y este viene porque el Señor hizo esas conexiones, dijo, quiero que mi hijo vaya y aprenda esto, que se lo voy a dar a este cabezón que no entiende nada, yo le voy a dar algo para que él le eduque a él. Y vas a ir ahí, y él lo movió y lo trajo ahí, nada más. Eso tenemos que desarrollar en un carácter piadoso, amarnos los unos a los otros con un carácter piadoso. Ejercítate en la piedad, ejercítate. Todo lo que hagas es un ejercicio para que el carácter de Cristo aflore en nosotros. Tenemos que alejarnos de vanidades, de orgullos, de soberbias. A veces el intelectualismo provoca esto, pero si el intelectualismo no es calibrado con el Espíritu del Señor, estamos perdidos. Hay mucha corriente, sobre todo en este siglo XXI, mucha corriente que usted tiene que permanecer apegado a la verdad, amando a lo otro. Si alguien lo critica, ¿qué importa? ¿Qué importa si lo critican? No importa, no entenderá más, no comprenderá su accionar. Lo hacemos de una manera, no importa, hermano, no importa. Yo no voy a usar, jamás las hermanas saben, nunca voy a decir no y defender lo que estoy haciendo. Un carácter piadoso de amar, de mirar con ojos de misericordia. Me gustaría que entendiera, pero si no lo entiende, no importa, el Señor es de él, la obra, Él se encargará. Hermano, amémonos uno a otro. Amémonos uno a otro. Y si no vuelvo del viaje, síganse amando uno a otro. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, vamos a ver.